Vale, ya lo tengo por aquí. A ver. Por el contrario, toda la ciencia del espíritu e incluso, si no sé qué, esto ya lo he leído, cierto que también se puede entender lo vivo como una magnitud de movimiento espaciotemporal, pero entonces ya no se capta lo vivo. Total. Highlight, pero quiero elegir el color. Ah, vale, aquí. Rojo, ¿no? No. Amarillo, venga, sí. No, rojo, rojo. Claro. La inexactitud de la ciencia histórica del espíritu no es ningún defecto, sino únicamente un modo de satisfacer una exigencia esencial para este tipo de investigación. En realidad, el proyecto y el modo de asegurar el sector de objeto de la ciencia histórica, además de ser de otro tipo, resulta mucho más difícil de cara a medir su rendimiento que el rigor de la ciencia exacta. La ciencia se convierte en investigación gracias al proyecto y al aseguramiento del mismo. Vale, del proyecto, ¿no? La ciencia se convierte en investigación gracias al proyecto y el aseguramiento de ese proyecto en el rigor del proceder anticipador. Pero proyecto y rigor solo se despliegan y convierten en lo que son en el método. Vale, que mientras se está desarrollando el método es cuando el proyecto y el aseguramiento aparecen, ¿no? Claro. O sea, necesariamente, ¿cuál es el proyecto y cómo ese proyecto se va asegurando cada vez más? Lo de cada vez más no me gusta, pero bueno, qué sea el proyecto y cómo se asegure dicho proyecto es algo que solo aparece durante el método, durante el desarrollo del método, sobre la marcha, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Pero proyecto y rigor solo se despliegan y convierten en lo que son en el método. Este determina el segundo carácter esencial de la investigación. A fin de que el sector proyectado se torne objetivo, hay que empujarlo a salir al encuentro en toda la multiplicidad de sus niveles e imbricaciones. Por eso, el proceder anticipador debe tener la vista libre para la variabilidad de lo que se encuentra. La plenitud de lo particular y de los hechos solo se muestra en el horizonte de la constante renovación de la transformación. Pero los hechos deben tornarse objetivos. Por eso el proceder anticipador debe representar lo variable en su transformación. Conseguir fijarlo, dejando al mismo tiempo que el movimiento sea un movimiento. La fijación de los hechos y la constancia de su variación como tal es la regla. ¿Esto dónde estamos hablando? La ciencia, ¿no? En general. En la ciencia en general dice que la fijación de los hechos y la constancia de su variación como tal es la regla. Lo constante de la transformación en la necesidad de su transcurso, lo constante de la transformación en la necesidad de su transcurso es la ley. Solo, ¡buah, qué guapo esto, por Dios! Claro, porque no está diciendo, sin más, que en tanto que hay transformación necesariamente se da un transcurso, porque si no, no habría transformación. Entonces, no está diciendo que lo constante, es decir, la ley de la transformación, lo constante en la transformación sea que necesariamente hay un transcurso, que necesariamente se transforma. No está diciendo eso. Está diciendo lo constante de la transformación en la necesidad de su transcurso es la ley.
está dando una definición muy indeterminada. En plan, no está diciendo que lo constante de la transformación sea la necesidad del transcurso. Es decir, que lo constante de una transformación no es que necesariamente haya transcurso. Eso no es lo constante. Es que está lo constante de la transformación en tanto que hay necesidad de transcurso, hay algo constante, y eso es la ley. Sea lo que sea eso constante. Pero no está diciendo que lo constante sea que siempre hay transformación, ¿sabes? No está diciendo ahí como una definición vaga, de decir, bueno, como las cosas cambian, pues siempre están cambiando y por eso es lo constante que no cambia, que siempre cambian. No está diciendo eso. Que según estoy entendiendo yo, es que en cada transformación habrá constantes distintas. Y eso son las leyes. Pero hay que investigar cuál sea cada ley. Y esto me recuerda, o sea, me ha gustado porque me recuerda la síntesis disyuntiva de Deleuze. Solo en el horizonte de regla y ley adquieren claridad los hechos como los hechos que son. La investigación, la investigación de hechos en el ámbito de la naturaleza es en sí exposición y preservación de reglas y leyes. Es que no puedo subrayar todo esto, pero es que me tiemblan los pulmones por dentro, por Dios. De emoción, quiero decir, en plan, que estoy como... No sé, lo estoy subrayando muchas cosas, pero... El método por el que un sector de objetos llega a la presentación tiene el carácter de una clarificación a partir de lo claro, de una aclaración. Esta aclaración tiene siempre dos lados. Fundamenta algo desconocido por medio de algo conocido y al mismo tiempo garantiza eso conocido por medio de eso desconocido. La aclaración se lleva a cabo en la exploración o examen. En la ciencia de la naturaleza, esto tiene lugar según el tipo de campo de examen y la intención de la aclaración, por medio del experimento. Pero no es que las ciencias de la naturaleza se conviertan en investigación gracias al experimento, sino que es precisamente el experimento aquel que solo es posible única y exclusivamente en donde el conocimiento de la naturaleza se ha convertido en investigación. Esto está muy guapo, tío. Y es 100% lo de la ciencia biológica que habéis dicho antes. Porque esta misma inversión, ¿no?, que dice, no es que la investigación, o sea, no es que el experimento sea lo que determina a la ciencia como investigación, ¿no? Sí. No es que la ciencia de la naturaleza se convierta en investigación porque tienen experimentos, sino que la ciencia de la naturaleza, como son investigación, permiten el experimento. Pero esta causa, este efecto, que es el experimento, ¿no?, la posibilidad del experimento, no es causa del carácter investigador de la ciencia, sino que la ciencia, como tiene un carácter investigador, utiliza el experimento. Es posible que utilice el experimento. El experimento es posible en este tipo de ciencia, pero no es el experimento quien hace que la ciencia sea de este tipo. Y esto digo que me recuerda mucho a la ciencia biológica, a la evolutiva y tal, por lo mismo, porque muchas veces se dice, sí, tenemos manos, bueno, yo qué sé, para coger cosas. Y es como, no, podemos coger cosas porque tenemos manos, ¿sabes? Pero no tenemos manos para coger cosas. No existe como esta tendenciosa, ¿sabes?
existe una convivencia de movida. Tiene también que ver con el presente, ¿no? La presentificación. Con la visión, ¿no? Con el pecado tradicional de la filosofía, de entender las cosas de una manera teórica, como Husserl. Pero esto ya estoy pensando en voz alta y aquí vengo a leer, no a pensar. La física moderna puede ser experimental gracias a que es esencialmente una física matemática. Como ni la doctrina medieval de Scientia ni la ciencia griega antigua son ciencia en el sentido de la investigación, no hay experimento en ella. Es verdad que fue Aristóteles el primero que comprendió lo que significa experiencia. Esto es, la observación de las cosas en sí mismas y de sus propiedades y transformaciones bajo condiciones cambiantes. Y por tanto, el conocimiento del modo en que las cosas suelen comportarse por regla general. Pero una observación que tiene como meta, también vaya con Aristóteles, macho. Pero una observación que tiene como meta semejante conocimiento, el experimentum, es esencialmente distinta de lo que distingue a la ciencia en cuanto a investigación, esto es, del experimento de la investigación. Y ello incluso cuando las observaciones de la antigüedad o la Edad Media utilizaban números y medidas, incluso cuando la observación se ayuda de determinados dispositivos e instrumentos. Porque sigue faltando por completo lo auténticamente decisivo del experimento. El experimento comienza poniendo como base una ley. Duro. Disponer un experimento significa representar una condición según la cual un determinado conjunto de movimientos puede ser seguido en la necesidad de su transcurso. O lo que es lo mismo, puede tornarse apto a ser dominable por medio del cálculo. Pero la disposición... Es que esto lo tengo que subrayar, por Dios. Pero la disposición... Tengo aquí un poco el labio cortado. Un segundo. Pues mira, vale, perfecto. Hace poco pensé que se me hace raro que estemos siempre... O sea, que siempre sepamos dónde está el móvil, ¿no? Como que siempre lo llevemos encima. Como... Realmente el móvil es un objeto, ¿no? Y se me hace raro que siempre lo tengamos encima. Y no que siempre lo tengamos encima, sino que siempre sepamos dónde está. ¿Sabes? En plan, como, sí, bueno, está por aquí. En plan, como que siempre forme parte de la burbuja. Curioso. Bueno, pero la disposición de la ley, o sea, lo digo porque acabo de mirar el móvil, ¿sabes? Por eso. Bueno, pero la disposición de la ley se lleva a cabo desde la perspectiva que se dirige al rasgo fundamental del sector de objeto. Este es el que ofrece la medida y vincula a la condición el representar anticipador. Lo de representar anticipador es un poco fumadita, ¿eh? En plan, porque ha empezado a utilizarlo, claro, esto es la página 67, y no sé si han dado una definición tal, más o menos me figuro lo que es, ¿no? Pero representar anticipador, no veas, ¿eh? Como pseudoprotención, ¿no? De Husserl. Bueno. Esta representación en la que y por la que se inicia el experimento no es una imaginación arbitraria. Por eso decía Newton, hipótesis non fingo, es decir, las hipótesis no se piensan de modo arbitrario. Se desarrollan a partir del rasgo fundamental de la naturaleza y están inscritas en él. El experimento es ese procedimiento llevado y dirigido en su disposición y ejecución por la ley que se establece como hipótesis a fin de producir los hechos que confirman o niegan la ley.
Cuanto más exactamente se haya proyectado el rasgo fundamental de la naturaleza, tanto más exacta será la posibilidad del experimento. Por eso es completamente imposible que el escolástico medieval Roger Bacon, que tan a menudo se invoca, sea el precursor del moderno investigador experimental, limitándose a ser el sucesor de Aristóteles. En efecto, mientras tanto, y debido al cristianismo, la auténtica posesión de la verdad ha sido trasladada a la fe, a la consideración de las escrituras y de la doctrina de la Iglesia como verdaderas. El supremo conocimiento y doctrina es la teología, en tanto que interpretación de las divinas palabras de la revelación plasmadas en las Escrituras y proclamada por la Iglesia. Aquí conocer no es investigar, sino comprender correctamente la palabra que establece la norma y la palabra de las autoridades que la proclaman. Es por este motivo por lo que durante la Edad Media, en la adquisición de conocimiento, adquiere la supremacía. Vale. Vale, en la Edad Media, en la adquisición de conocimiento de la Edad Media en concreto, adquiere la supremacía la explicación de las palabras y las opiniones doctrinales de las distintas autoridades. Es que como repite adquisición y luego adquiere, como que he dicho, eso está mal escrito. Pero no, simplemente está un poco mal escrito, pero se entiende. Bueno. El componer scripta et sermones, el argumentum ex verbo, es decisivo, al mismo tiempo es el motivo por el que la filosofía platónica y aristotélica tuvo que convertirse en dialéctica escolástica. Si luego Roger Bacon exige el experimentum, y realmente lo exige, no se está refiriendo al experimento de la ciencia en tanto que investigación, sino que lo que exige es, en lugar del argumentum ex verbo, el argumentum ex re. Esto es, en lugar del debate sobre las opiniones doctrinales, la observación de las cosas mismas, la ciencia aristotélica. Madre mía. Ahora bien, el moderno experimento de la investigación no es sólo una observación más exacta desde el punto de vista... Ahora bien, el moderno experimento de la investigación no es sólo una observación más exacta desde el punto de vista del grado y el campo que abarca, sino que se trata de un método esencialmente diferente en cuanto a su tipo de confirmación de la ley en el marco y al servicio de un proyecto exacto de la naturaleza. En la ciencia histórica del espíritu, el equivalente a este experimento de la investigación de la naturaleza es la crítica de fuentes. Este nombre designa aquí al conjunto constituido por la búsqueda, selección, confirmación, valoración, preservación e interpretación de la fuente. Es verdad que la explicación histórica basada en la crítica de la fuente no pretende conducir los hechos a leyes y reglas, pero tampoco se limita a una mera descripción de los hechos. Tanto en la ciencia histórica como en la ciencia de la naturaleza, joder, no sé hablar bien, macho. No, sí sé, me cuesta, pero sé, a ver. Tanto en las ciencias históricas como en la ciencia de la naturaleza, el método tiene como meta representar aquello que es constante y convertir la historia en un objeto. La historia solo puede tornarse objetiva si es pasada. Aquello que es constante en el pasado, aquello que permite que la explicación histórica reúna lo único y lo múltiple, es aquello que siempre ha sido ya, lo comparable. En la permanente comparación de todo con todo, se puede hacer el cálculo de lo comprensible y confirmarlo y consolidarlo como rasgo fundamental de la historia. El sector de la investigación histórica solo se extiende hasta donde alcanza la explicación histórica. Lo singular, lo raro, lo simple, en definitiva, lo grande de la historia, nunca es algo que se entiende de por sí,
y por eso mismo siempre permanece inexplicable. La investigación histórica no niega la grandeza de la historia, sino que la explica como excepción. En esta explicación, lo grande se mide por el rasero de lo habitual y estándar, y tampoco puede haber otra explicación histórica, mientras explicar signifique reducir a lo comprensible y mientras la ciencia histórica sigue siendo una investigación, es decir, una explicación. Es precisamente porque la ciencia histórica, en tanto que investigación, proyecta y objetiva el pasado en el sentido de un conjunto de efectos explicable y visible, por lo que exige como instrumento de objetivación la crítica de las fuentes. En la medida en que la ciencia histórica se aproxima al periodismo, también dicha crítica cambia de criterio. Toda ciencia, en tanto que investigación, está fundada sobre el proyecto de un sector de objetos delimitado. Y es por eso una ciencia necesariamente particular. Ahora bien, toda ciencia particular debe especializarse en el desarrollo del proyecto por medio de su método, en determinados campos de la investigación. Pero esta especialización, me alegro de no estar entendiendo esto del todo, porque creo que no es del todo relevante para lo que me preocupa a mí, y así no tengo que subrayar más cosas. Pero esta explicación no es de ningún modo únicamente la fatal consecuencia que acompaña. ¿Cómo de ingenuo he sido al decir eso? ¿Habrá aquí algo muy importante que no estoy entendiendo y que sí que debería estar entendiendo? No lo sé. Pero esta explicación no es de ningún modo únicamente la fatal consecuencia que acompaña inevitablemente a la creciente imposibilidad de dominar todos los resultados de la investigación. No se trata de un mal necesario, sino que es la necesidad esencial de la ciencia en tanto que investigación. La especialización no es la consecuencia, sino la causa del progreso de toda investigación. El método de la investigación no consiste en dividirse simultáneamente en varios análisis arbitrarios para acabar perdiéndose en ello, porque la ciencia moderna está determinada por un tercer proceso fundamental, la empresa. Vale. Mola esto, plan, ya está hablando de cosas, ¿no? Como del día a día, o sea, de hoy día, quiero decir. Con esta palabra entenderemos por ahora ese fenómeno que hace que hoy día una ciencia, justo macho, hoy en día, que lo acabo de decir yo quiero decir, bueno, que hoy día una ciencia ya sea del espíritu o de la naturaleza, vale. Con esta palabra, es decir, con la palabra empresa, entenderemos por ahora ese fenómeno que hace que hoy día una ciencia, ya sea del espíritu o de la naturaleza, no sea reconocida como tal ciencia mientras no haya sido capaz de llegar hasta el instituto de investigación. Duro. Pero no es que la investigación sea una empresa porque su trabajo se lleve a cabo en instituto, sino que dichos institutos son necesarios porque la ciencia en sí, en tanto que investigación, tiene el carácter de una empresa. ¿Qué tío? El método por el que se conquistan los diferentes sectores de objetos no se limita a acumular resultados. Más bien se ordena a sí mismo en cada caso con ayuda de sus resultados para un nuevo proceder anticipador. En la maquinaria necesaria en física para llevar a cabo la desintegración del átomo se encierra toda la física existente en la actualidad. Paralelamente, en la investigación histórica solo se puede utilizar el corpus de fuentes necesario para la explicación cuando las propias fuentes han sido convenientemente verificadas por medio de explicaciones históricas. En estos procesos, el método de la ciencia se ve rodeado por sus resultados. El método se rige cada vez en relación con las posibilidades del proceder anticipador abiertas por él mismo. Este, tener que regirse por los propios resultados, como camino y medio del método progresivo, es la esencia del carácter de empresa de la investigación. Guapo esto, por Dios. Este tener que regirse por los propios resultados como camino y medio del método progresivo es la esencia del carácter de empresa de la investigación.
Es decir, cómo se entiende una empresa normal, en plan, las empresas multinacionales, por ejemplo, en este sentido, en plan, dice que la esencia de la empresa, de la investigación, vale, pero yo creo que es extrapolable en algún sentido, la esencia de lo empresa, ¿no? De lo empresario, es tener que regirse por los propios resultados como camino y medio del método progresivo. Y es que esto, mezclarlo con política tiene que ser algo guapísimo, por Dios. Cómo hay aquí como una sensación, ¿no? Una tendencia a la autonomía, a la individualización. Los propios resultados como camino, aunque los propios resultados vengan, y de hecho vienen determinados por la relación con otro, pero esa relación con el otro se entiende a partir de mi resultado, de lo que yo saco de esa relación. Y solamente mediante lo que yo saco a partir de esa relación con lo otro, puedo progresar. Eso es como una cosa, si me pregunta a mí, hiperfascista, ¿no? Yo no sé nada de fascismo, pero por cómo se utiliza la palabra, es una cosa muy fascista. Porque está desvirtuando, entiendo yo, a lo otro. No sé hasta qué punto ingenua una vez más esta crítica, pero ni siquiera una crítica, no sé. Está desvirtuando a lo otro y solamente entendiendo lo que tú sacas de lo otro. Porque te sirve para seguir progresando en esa empresa que tú has decidido meterte en ella. ¿Sabes? Porque si fuese que tenemos que vivir así, pues vale. Pero no. Ahora bien, este carácter es el motivo interno que explica la necesidad de su carácter de intuición, de institución. Es en la empresa en donde por vez primera el proyecto del sector de objetos se inscribe en lo ente. Es en la empresa en donde por primera vez el proyecto del sector de objetos se inscribe en lo ente. A ver, es que estoy como intentando entender una cosa. Es en la empresa en donde por vez primera el proyecto del sector de objetos se inscribe en lo ente. Esto justo es como una especie de upgrade. Como que el proyecto de repente ya se inscribe dentro del sector de ente, ¿no? Dentro del mundo. Eso es como la mundanización del proyecto. La mundanización entendida como la objetivación, la entificación del proyecto. Qué duro, tío. La entificación. La empresa es la entificación. Uy, cojones. Empresa es la identificación del proyecto. Todas las disposiciones que facilitan un acuerdo conjunto y planificable de los modos del método que exigen el control